Bueno, si nos damos la misma explicación. Excelente. Bien, entonces, tenemos acá que, como les decía, el anabolismo va a estar marcado con estas flechitas amarillas. Vamos a ver que hay un proceso inverso al catabolismo. Obviamente no son las mismas enzimas, sino que son otras, que convierten, por ejemplo, la acetil-CoA en ácidos grasos. Bien. Una vez que nosotros convertimos estos ácidos grasos en ácidos grasos, ven que no podemos hacer el camino inverso. Acá no contamos con las enzimas para volver a formar un hidrato de carbono. Por eso es importante la incorporación de hidratos de carbono en la dieta. Obviamente, dependiendo de las necesidades de la persona, va a necesitar de algún tipo de hidrato de carbono, en mayor o menor cantidad, pero es necesario. ¿Por qué? Porque no es posible fabricar hidrato de carbono de ácidos grasos. O sea, es necesario, sí o sí, consumirlos para, como les decía anteriormente, el cerebro, por ejemplo, la única forma de obtener ATP va a ser a partir de glucosa, no puede hacer esto a partir de ácidos grasos, salvo condiciones muy, muy extremas realmente, pero se somete al cuerpo a un esfuerzo bastante grande, es bastante degenerativo eso. Por eso cuando escuchen a alguien que le dice, no, saca los hidratos de carbono, huyan. No es por ahí. No van a adelgazar por dejar los hidratos de carbono. Quizás puedan adelgazar un poco y al toque van a volver porque lo necesitan. No es que son débiles que necesitan hidratos de carbono. Son necesarios. Quizás... Entonces las dietas esas que te sacan los hidratos de carbono y el azúcar, te quieren matar. Sí. Lo que se tiene que reducir la cantidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, bueno, vos estabas acostumbrado a comer a la mañana 4 medialunas, al mediodía unos fideos con tuco, y a la noche un arroz, eso es todo hidrato. En cambio, si lo reducís a un cuarto del plato, vos vas a estar cumpliendo las necesidades biológicas de tu cuerpo y no sumás calorías extra a través de los hidratos de carbono que se puedan convertir en lípidos. Y bueno, por eso esas dietas que aparecen o que se dan de boca en boca, cosas que se ponen de moda, a veces son bastante peligrosas. Nada de esas cosas. Bien. Profe, Sí, decime. entonces con el anabolismo sería que, no veo de acá, che. Sí. ¿ADP puede ser que se genera? Claro, libera? se genera ADP y dependiendo del caso podemos tener diferentes productos, por ejemplo, ácidos grasos y lípidos, polisacáridos, proteínas. Para volver a obtener ATP, ¿cierto? Sí, o pueden generar estructuras, por ejemplo, los lípidos no son nada más a veces para formar ácidos grasos, triglicéridos para generar grasa localizada, sino que muchas veces sirven para justamente la reparación de la membrana celular, para crear ciertas hormonas, ciertos productos que nosotros necesitamos también. Otro error también es sacar enteramente los lípidos de la dieta, que también son necesarios, y bueno, por eso también se tiende a elegir qué tipos de ácidos grasos son los más convenientes para la dieta de una persona. O sea, todas las biomoléculas son necesarias porque las utilizamos y son importantes para justamente este balance, ¿no? Por eso se habla de una dieta equilibrada. Exactamente, sí. ¿Podría repetir la pregunta?
Sí, de- ¿qué parte? la pregunta de la 9, la que estuvo Sí, explicando. bien. Dice, ¿dirías que el organismo humano tiene las enzimas necesarias para biosintetizar lípidos a partir de lactosa a través de alguna vía metabólica? Sí. ¿Por qué? Porque a partir de la lactosa, ven, acá tenemos que se puede convertir. Bueno, la lactosa está formada por glucosa, que es directo, no hace falta ningún tipo de transformación, y galactosa que se puede convertir en glucosa. Entonces, ¿cómo se puede convertir? Bueno, cuando llega acetil-CoA, nosotros podemos utilizar este acetil-CoA para convertirlo en ácidos grasos. Esto requiere un gasto energético que es cubierto por el ADP, el ATP que se convierte en ADP. Sí, tenemos la forma. Y después dice, si es así, indicar la ruta metabólica, perdón, indica qué ruta metabólica debería seguirse para obtener lípidos a partir de lactosa. Menciona una de las sustancias intermedias que se forman y los productos finales del proceso. Bueno, esta va a ser la vía que va a generar estos ácidos grasos, ¿no? Bueno, vamos a tener estos dos sustratos. Este va a ser el producto intermedio. Y esto va a ser uno de los productos, estos dos van a ser uno de los productos finales. Y podemos tener como resultado final la formación de un lípido complejo. Entonces el intermediario puede ser también el piruvato, pero el principal va a ser el acetil-CoA, que ese va a ser el que se va a transformar en estos lípidos. También porque cuando hacías como la autocorrección que te aparece abajo, Ujú. te decían como una posible respuesta y decía, acá te la leo, dice, según el esquema no hay una reacción directa desde la lactosa a lípidos. Por tanto, no hay una enzima que pueda realizar esa transformación en un paso. Sin embargo, pueden obtener lípidos a partir de la degradación de la lactosa cuando se obtiene como producto intermedio el acetil-CoA. Esta Claro. molécula puede ser sustrato de una vía anabólica hacia lípidos. Claro, o sea, esta es una ruta catabólica que puede llegar este producto a ir a una ruta anabólica. O sea, acá cuando rompes la glucosa tenés liberación de ATP, que después podés consumir en la misma fabricación de ese ácido graso. ¿Se acuerdan que el acetil-CoA tenía 2 carbonos? Bueno, esto tenía 6. Entonces, hay una liberación de energía que puede aprovechar el organismo justamente para formar otro producto. ¿Están vivos? Ah. A ver. Sí, Sí, profe. profe. Estaba analizando el esquema ese. Dijeron, ay, no. Bien. Entonces sería de lactosa, galactosa, glucosa, piruvato, acetil-CoA, que sería el Ujú. intermedio, y ahí ya arrancaría la Claro, vía la vía anabólica, sí. que liberaría ADP, consumiría ATP Claro, y también tendría como productos finales, bueno, el ADP, el ácidos grasos y ujú. lípidos. Exactamente. Como producto final podemos obtener los lípidos. Ujú. Sí, sí. Bueno, profe, por lo que veo no me fue tan mal a mí. No, Porque sí se me no. complicó analizar otros. Una vez superado el pánico inicial,
no es tan terrible. Pero bueno, no se enrosquen mucho con esto, o sea, véanlo, estudienlo, pero si todavía no tienen bien claro las biomoléculas, vayan primero a eso y después vengan a esto. No se sienten en tratar de entender lo más complicado si todavía no terminaron de trabajar bien las primeras partes. Ay, lo que tampoco me había quedado bien en claro era, no me sale el nombre, fosforización oxidativa, Oxidativa, sí. A ver. la semana 10 creo que era, respiraciones celulares. Sí. A ver, esperen que voy a buscar el Power que creo que fue la semana que me dejaron abandonada. Bien. Entonces, acá vamos a tener que, en el citoplasma, vamos a tener que el proceso que se va a dar va a ser la glucólisis, ¿no? Que va a ser este proceso de transformación de la glucosa y ruptura de esa glucosa. Que esto se daba, no sé si se acuerdan, en el proceso anabólico, perdón, dale con el anaeróbico, en el proceso aeróbico y anaeróbico, en los dos, era común a los dos. Pero el proceso de respiración aeróbica se termina de concretar en la mitocondria. ¿Cómo es que va a ocurrir esto? Bueno, vamos a tener el ciclo de Krebs en un cierto sector de la mitocondria y después vamos a tener la fosforilación oxidativa, que se va a dar en otro sector. Entonces acá nos dice que el ciclo de Krebs, bueno, va a ocurrir justamente en la matriz mitocondrial, que estos dos piruvatos se transforman en acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs. Se forma el dióxido de carbono, que se acuerdan que era uno de estos productos del catabolismo, el cual sale de la célula y se forman 2 ATP. En el curso de estas reacciones, 8 NAD y 2 FAD recogen los electrones y iones de hidrógeno, de modo que también se forman 8 NAD y 2 FAD. Entonces, acá, si nosotros evaluamos cuánto ATP se elabora acá, tenemos 2 ATP netos en la glucólisis y 2 ATP en el ciclo de Krebs. Pero ¿de dónde salen el resto de estos ATP que teníamos de 38 a 36 o 34 ATP, dependiendo de las condiciones de la célula? Bueno, la producción final y más importante se da justamente con la fosforilación oxidativa. Es en esta tercera etapa, que es la final, la fosforilación con transferencia de electrones se verifica dentro de la mitocondria. Estos 10 NAD y estos 2 FAD donan electrones e iones de hidrógeno a las cadenas de transferencia de electrones. Los electrones fluyen por las cadenas formando gradientes de hidrógeno e impulsan la formación de ATP. El hidrógeno acepta los electrones al final de las cadenas. Bien, vamos a ver un poco esto. Bien. Acá tenemos como una concentración de todo lo que ocurre, pero principalmente quiero que nos quedemos acá. La mitocondria tiene una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. El ciclo de Krebs va a ocurrir en la matriz mitocondrial, que es acá. Ahora les muestro. Acá. Bueno, en este sector, ¿no? En el sector interno. Y después tenemos que entre la membrana externa y la membrana interna, entonces acá dice que es el compartimento interno y este es el compartimento externo. Entonces, entre el exterior, o sea, el citoplasma, y el interior de esta mitocondria, vamos a tener un doble espacio de membrana. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá?
va a haber una gran cantidad de iones de hidrógeno. Entonces vamos a ver que toda esa energía va a estar dada con para la formación para generar un gradiente de concentración. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tener que muchos hidrógenos acá. ¿Qué es lo que van a hacer esta cadena transportadora de electrones? Bueno, va a, con esta caída del potencial de estos electrones, van a impulsar que siga ingresando hidrógeno a este sector, en contra de su gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el gradiente de concentración significaba que las moléculas o los átomos van a ir de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración? Entonces, para seguir manteniendo este gradiente de concentración, o sea, una gran cantidad de hidrógeno en este espacio intermembrana, necesitas energía que va a estar dada por la fosforilación oxidativa. Entonces va a introducir este hidrógeno todo el tiempo a este espacio. Entonces, una vez que se genera ese gradiente de concentración muy alto, vamos a tener la bomba ATP sintetasa, que es una bomba que lo que permite es generar ATP justamente. Entonces, acá vamos a tener la caída de estos hidrógenos, de estos electrones, que permiten el ingreso de estos hidrógenos a este lugar, este espacio intermembrano. Y después, bueno, el aceptor final de esos electrones, que son dados por quienes. Esos electrones son aportados por el NAD y el PAD. Estos dos, y el PAD. El NAD y el PAD. Estos dos van a ser los que le van a entregar esos electrones a este sector. Son un montón de sitios en donde aceptan los electrones. Hay una cadena que va permitiendo que se vaya creando esto y que permiten justamente el ingreso de ese hidrógeno a ese espacio intermembrana. Y después el aceptor final de este electrón va a ser el oxígeno, que va a ser el que va a recibir esos electrones, y después, una vez que los reciben, se asocia a los hidrógenos. ¿Por qué? Porque quedó cargado negativamente, entonces necesita balancear esta carga. ¿Y cómo lo hace? Bueno, asociándose a algo que tiene cargas positivas. ¿Quién va a estar más a mano? El hidrógeno. Bueno. Entonces ahí tenemos ese producto que va a ser el agua. Y este gradiente de concentración que fue creado ¿por quiénes? Por estos dos. Entonces, ese hidrógeno, una vez que pasa a favor de su gradiente de concentración, va a tener mucha energía. Esa energía es aprovechada para formar a partir de ADP y un grupo fosfato ATP. Entonces nos dicen, las coenzimas donan los electrones y iones de hidrógeno a las cadenas de transferencia de electrones. La energía que pierden los electrones al fluir por las cadenas se emplea para desplazar el ion de hidrógeno a través de la membrana. El gradiente resultante ocasiona que el hidrógeno fluya a través de la bomba ATP sintetasa y nos permite dar toda esta cantidad de ATP que es extraordinaria, ¿no? Entonces, cuando me decían, bueno, uno de los productos es el NAD y el FAD. Sí,
está bien, pero el producto final de todo esto va a ser la generación de ATP. ¿Se entendió un poco más ahí? ¿O los terminé, María? No, sí, sí. Buenísimo, Y entonces. yo lo acabo de entender recién. Bueno, me estás cargando, Cristian. ¿Qué sucede después con el agua que salió de la fosforilización? Y va a ir también a favor de su gradiente de concentración, va a ir, si la célula necesita agua, se va a quedar ahí, y si no, va a ir al líquido intersticial. Y después va a ir, bueno, al líquido linfático o al venoso. Bueno, los camellos producen agua de esta manera, a través de, bueno, consumen las jorobas y pueden producir agua a partir de esto. Tiene un mecanismo mucho más desarrollado, especializado. Nosotros nos morimos de deshidratación, pero bueno, el mecanismo es ese. No se mueren de sed justamente porque pueden producir agua por la transformación esta. Y bueno, tienen riñones especializados. Sí, decimos. Bueno, esto tiene que ver con una parte del ejercicio de Santiago, que todo el tiempo está consumiendo agua, ¿o estoy equivocada? No Que, o sea, necesariamente. Porque el agua es un producto acá. Y la importancia del agua en el caso de Santiago era nomás para que no se deshidrate. Claro, exactamente. Porque se acuerdan que cuando nosotros consumimos, hacemos movimientos, ¿no? Consumimos ATP, generamos calor como producto. Y las células aguantan determinada temperatura y bueno, el cuerpo empieza a refrigerarse a través de la exudación de sales y de agua. Entonces se puede perder una gran cantidad de agua a través de eso. Pero no quiere decir que estés consumiendo más grasa o no, dado lo que transpira. Simplemente en nosotros los humanos es un sistema de refrigeración. Que bueno, si transpiras demasiado puede causar deshidratación. ¿Se entendió, profe? Bien, buenísimo. Yo ahora les paso esto que está súper resumido, está bueno para que lo analicen. Entonces, si no se hace ejercicio, no se quema el suficiente ATP y es ahí donde Claro, se o sea, vos convierte. si no haces ejercicio, mantenés los niveles de ATP normal. Siempre vas a tener ATP disponible. Y eso no es tan bueno si siempre hay ATP. Ahí se necesita gastar para que entren otras enzimas en actividad. Que no las vamos a ver todas. No las vemos. Si no se gasta el ATP, Eh, o sea, no entran en anabolismo ciertas cuestiones. Por ejemplo, si vos estás estás haciendo algún tipo de deporte que implica fuerza, que implica, bueno, desgaste de energía, y bueno, ahí vas a tener un poco más de anabolismo. ¿Por qué? Porque vas a generar, vas a necesitar proteínas y eso va a generar anabolismo justamente para la fabricación de proteínas o ciertas cuestiones, ¿no? La OMS recomienda 150 minutos a la semana para mantener el balance, digamos. No hace falta